periodismo investigativo. Las acusaciones temerarias, infundadas, contra el presidente Álvaro Uribe Vélez constituyen una conjura. La conjura es la unión de varias personas que en la sombra trabajan para dar un golpe, y generalmente se habla de que esa conjura tiene por objeto un golpe de Estado, es decir, trastornar todo el orden jurídico del país a través de ese procedimiento malsano y oscuro. A la sombra no trabaja sino el crimen, lo dijo nada menos que nuestro padre libertador Simón Bolívar, para producir ese resultado nefasto. La idea para algunos, prácticamente para todos los que han examinado este tema, es que la conjura tiene por objeto el presidente Álvaro Uribe, su honor, su significación ante la historia, para realzar tal vez por contraste la vida y la obra de un personaje tan funesto como Juan Manuel Santos. Pues no, mis queridos amigos, esto no es contra Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es apenas el objeto inmediato de estas infamias, pero realmente esto se endereza a destruir el gobierno de Iván Duque, quien, dicho sea de paso, al parecer no ha descubierto que las cosas son contra él y no contra Uribe, y por eso sale con un comunicado pues que no es de los más importantes que hemos leído en la historia de Colombia, diciendo que pide que al presidente Uribe se le garantice la presunción de inocencia. ¿Y quién le garantiza a él la gobernabilidad? Lo que no se ha visto es cuál efecto político produce la ausencia de Álvaro Uribe del Parlamento, que ya está definida, ya presentó la carta ante el nuevo presidente del Congreso, y esa carta será presentada ante el Congreso de la República en los próximos días, y seguramente todos los enemigos de Uribe y los amigos nada confiables que tiene de última hora aprovecharán para aprobar ese retiro del presidente Uribe del Congreso. Yo me pregunto, en mi artículo en Las Dos Orillas, que los invito a ustedes a que lo lean, sobre este tema de la conjura, yo me pregunto qué queda del Centro Democrático sin el presidente Álvaro Uribe, que es un partido con un liderazgo incuestionable. El partido se fundó alrededor de Uribe, se desarrolló alrededor de Uribe, e inclusive durante la campaña de Iván Duque, el que dirigía, el que tenía la batuta y dirigía la orquesta era el presidente Álvaro Uribe Vélez, y lo sigue siendo. Álvaro Uribe Vélez es el emblema, el símbolo, todo lo que representa el Partido del Centro Democrático. ¿En qué queda ese partido sin Álvaro Uribe? El partido tiene una junta directiva, una equivocación del presidente, de 45 miembros. No se ha reunido porque no les han prestado el estadio del Campín, que me imagino es el único sitio donde pueden reunirse 45 personas de una vez, con sus asistentes y con sus secretarios. ¿A hacer qué? Pues a hacer nada, porque 45 personas ni examinan nada, ni definen nada, ni se reúnen para nada. Y por esa razón, esa es una junta directiva que no se reúne. El Centro Democrático no tiene una estructura propia. Ni el presidente Uribe ha dicho, y le quedará ya muy trabajoso decirlo, quién asume su responsabilidad en el caso de su ausencia. Una responsabilidad que puede no estar determinada en estatutos, aunque sí lo está, de alguna manera, y es que el presidente Uribe es el jefe de la bancada. Y al ser el jefe de la bancada, queridos amigos, es el jefe de esa alianza que se mueve ahí entre unas arenas complicadas de sostener el andamiaje, conformadas por personas que estuvieron tan cercanas al gobierno de Santos que uno dice a qué horas fueron capaces de dar el volantín, y estarán en condiciones de acompañar al presidente Iván Duque en la rectificación de todas las equivocaciones, los excesos y los actos de corrupción cometidos en los 8 años anteriores. Pero ahí estaba el presidente Uribe, con sus mayorías, representando esos 10,5 millones de votos que se pusieron por Iván Duque,
y que tienen que ser una mayoría que tiene que ser atendida por los parlamentarios que habían dicho que sí, que estaban dispuestos a entrar a esa alianza. ¿Quién va a manejar esa alianza? Si el Centro Democrático no tiene quien lo maneje porque no tiene quien en ausencia de Uribe, ¿quién va a manejar la alianza con el Partido Liberal y con el Partido Conservador y con el Partido de Cambio Radical y con los que quedan del partido de la U y con estos y con aquellos? Todos teniendo motivos de queja y motivos de distanciamiento por el presidente Duque porque no les da mermelada y no les da puestos, porque esto es una rectificación total de una vieja política para sentar las bases de una política nueva. Tiene Iván Duque en este momento, y lo va a tener dentro de una semana, el respaldo suficiente en el Congreso para llevar a cabo estas transformaciones, para cambiar todo el régimen fiscal que empobreció el país, para cambiar todo el sistema judicial que tiene convertida la República en la que la tiene convertida, para cambiar una tutela que arruinó el Poder Judicial, para cambiar tantas cosas como se tienen que cambiar ya mismo, sin pausa, con toda la prisa del mundo, para que en los 5 primeros meses el presidente Duque, en la época de la grâce de l'État, que así llaman los franceses esa primera época en que el presidente lo puede todo, lo consiga todo, con esos cambios fundamentales. ¿Quién va a dirigir esa orquesta? ¿Dónde están los jefes? ¿Dónde está la gente que acompaña al presidente Duque? ¿Será capaz, a través de unos ministros muy técnicos y muy eficientes y muy capaces en tantos órdenes de la vida civil y tan poco probados en las gestas políticas, será capaz de manejar ese Congreso? ¿Será capaz? Un Congreso esquivo, un Congreso reticente, un Congreso de malas mañas, malas y viejas malas mañas que han gobernado la política durante tantos años. El complot no es contra Uribe, el complot es contra Duque, el complot es contra el cambio del país, el complot es contra todos los colombianos. Esta conjura siniestra, dirigida aparentemente por un congresista de tan poco claros antecedentes como el señor Cepeda y de un magistrado tan lamentable como Barceló, ¿será realmente una conjura de ellos dos? ¿O detrás está el presidente Santos, que es el gran ganador? Porque en medio de la confusión y del caos, ¿quiénes ganan? Las FARC, que no sueltan el país, que lo siguen manejando a través de sus supuestas disidencias y de los nuevos bloques en los que se está alimentando con el alimento inmenso que le dan los ingresos del narcotráfico, y el presidente Santos, que ahí sigue dirigiendo su vieja orquesta hecha sobre la base de intereses. Crea intereses, decían los intereses creados precisamente don Jacinto Benavente, y todo lo demás viene por añadidura. Bueno, estamos dentro de una conjura que la gente no sabe quién la dirige. Es Santos, y Barceló y Hernández y Castro son 3 magistrados tan mediocres que son capaces de firmar lo que firmaron. Uno lee ese documento y dice: Dios mío, ¿este documento es hecho por quién? ¿Por un estudiante, mal estudiante de primero de Derecho? Es que ahí en todas las páginas se percibe la incapacidad, inclusive para redactar. Cuando tiene que decir adicionalmente, dice adicional. Es que ni saben castellano los que redactaron ese documento. Para terminar en lo más lamentable en que ha terminado una providencia judicial en la historia de Colombia. Cuando se llama a alguien a indagatoria, cuando se le imputan delitos, hay que tener contra él pruebas. Y la Corte dice que no las tiene, porque no hay ninguna realidad vivencial que esté incluida dentro de esas páginas. Y por eso la misma Corte dice no que tiene pruebas, sino que vislumbra la posibilidad de que se hayan cometido ilícitos. Vislumbrar quiere decir tener visiones confusas. Dice el diccionario de la Real Academia, ver un objeto tenue o confusamente
por la distancia o falta de luz. Y eso lo dice la propia Corte cuando llama a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que ese objeto, la responsabilidad de Álvaro Uribe en un delito cuyo cuerpo, el corpus delicti, no está probado, porque nadie ha podido probar que a ese bandido, que dice que a los 8 años de edad estaba presenciando la comisión de no sé cuáles delitos cometidos por los hermanos Uribe Vélez en la hacienda Guacharacas, que ese sujeto haya sido presionado, sobornado, halagado de alguna manera. Ni hay cuerpo del delito, ni hay siquiera un indicio serio de la responsabilidad de Álvaro Uribe, pero sí está el llamamiento a indagatoria, sí está la posibilidad de la cárcel, sí está la renuncia del presidente Uribe. La conjura triunfó, y los conjurados, esos 3 magistrados y quienes lo acompañan, el famoso congresista Cepeda y los otros partícipes en esto, sobre todo los que están en la sombra, como un señor que se llama Juan Manuel Santos Calderón, se están frotando las manos, y un espíritu burlón que entre las sombras había, se reía. La conjura tiene éxito. El país está en un grave peligro, en un gravísimo riesgo. El gobierno que se inicia no tiene respaldo en el Parlamento. El Partido Centro Democrático se quedó como una nave a la deriva, sin dirección, sin cohesión, sin norte, sin guía. Y la alianza que va a respaldar a Iván Duque está prendida de un hilo. Esa es la situación del país, porque los conjurados están teniendo éxito. Y esto no lo puede permitir Colombia. No lo podemos permitir los colombianos. Y tenemos que encontrar una forma válida de protesta contra esta iniquidad. La conjura no puede prevalecer.